Era el año de 1957, y el transatlántico SS Monarch navegaba por el Atlántico Norte en su última travesía antes de ser desguazado. El Monarch, una maravilla de la ingeniería y el lujo de la década de 1930, había sido el orgullo de los mares durante años. Su estructura imponente y su elegante diseño lo habían convertido en un símbolo de opulencia y modernidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tecnología que una vez había sido de vanguardia se había vuelto obsoleta, y la estructura del barco estaba visiblemente deteriorada. Esta última travesía desde el puerto de Nueva York hasta Southampton estaba destinada a ser una despedida tranquila y ceremoniosa, una forma de cerrar un capítulo glorioso. Pero lo que comenzó como una travesía tranquila pronto se tornó en una pesadilla que desafiaría toda lógica y explicaciones. El primer indicio de problemas se presentó al tercer día de viaje. El capitán Edward Harris, un hombre experimentado con más de 40 años de servicio en el mar, recibió informes alarmantes de fallos en los sistemas de navegación. Los compases del barco se movían erráticamente, y el radar proporcionaba lecturas imprecisas e incompletas. Harris, confiado en la experiencia de su tripulación y en la robustez de la tecnología del Monarch, asumió que se trataba de un problema menor relacionado con la antigüedad del equipo. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir otros problemas que no podían ser ignorados. Durante la cena en el elegante salón de comedor, un grupo de pasajeros de alta sociedad disfrutaba de una lujosa comida mientras se reían y conversaban animadamente. Entre ellos se encontraba Laura Mitchell, una periodista de moda conocida por su aguda observación y su habilidad para desentrañar secretos, James Harrington, un financiero acaudalado cuya presencia en el barco era envuelta en misterio, y el reverendo Michael Thompson, quien viajaba para ofrecer una serie de conferencias en Inglaterra. La atmósfera festiva del salón pronto se vio interrumpida por un apagón repentino que sumió el comedor en la oscuridad. Las luces parpadeantes regresaron rápidamente, pero el apagón dejó una sensación inquietante en el aire, haciendo que los pasajeros se miraran con nerviosismo. En la cubierta, el primer oficial Richard Lawson estaba ocupado inspeccionando los generadores. El ambiente parecía cargado de una tensión palpable, y las luces de emergencia comenzaron a parpadear intermitentemente, creando un ambiente de inquietud. Lawson informó a Harris sobre el estado de los generadores, y el capitán ordenó una revisión exhaustiva de los sistemas eléctricos. Mientras tanto, un pasajero, el señor Douglas Harlow, comenzó a experimentar una sensación de incomodidad y una presencia extraña en su cabina. Decidió abandonar su habitación, pero al hacerlo, escuchó un susurro lejano que parecía provenir de las entrañas del barco, un sonido que no podía identificar pero que lo llenaba de una creciente sensación de pavor. Esa noche, una tormenta sin precedentes se desató con una intensidad aterradora. Las olas golpeaban el casco del Monarch con furia implacable, y el viento aullaba a través de los pasillos del barco. Los pasajeros, aterrorizados, se refugiaron en sus cabinas mientras el Monarch luchaba desesperadamente contra la tormenta. La tripulación, agotada y estresada, trabajaba sin descanso para mantener el barco a flote, enfrentándose a fallos mecánicos que parecían estar fuera de su control. Las comunicaciones con el puerto comenzaron a fallar y el contacto con el mundo exterior se volvió intermitente, amplificando la sensación de aislamiento y desesperanza. A medida que la tormenta se intensificaba, los pasajeros comenzaron a experimentar sucesos cada vez más inquietantes. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban erráticamente y una sensación general de desasosiego que impregnaba el aire. Laura Mitchell fue la primera en reportar una desaparición. Su camarera, una joven llamada Ellen, había desaparecido sin dejar rastro. Laura, acompañada por el reverendo Thompson, comenzó a investigar los pasillos y las cubiertas del barco en busca de pistas. Su búsqueda la llevó a explorar las áreas más oscuras y desoladas del barco, donde el ambiente parecía más opresivo y cargado de una energía perturbadora. Mientras tanto, el capitán Harris y su equipo continuaron enfrentando problemas técnicos cada vez más graves. Descubrieron que uno de los generadores había sufrido un daño severo, y los sistemas de navegación estaban en completo caos. Harris, frustrado y agotado, decidió inspeccionar el sistema de propulsión del barco. Lo que encontró fue desconcertante, una serie de cables cortados y herramientas desordenadas que indicaban una interferencia deliberada. La evidencia sugería que alguien estaba saboteando el barco, pero la identidad y las motivaciones del saboteador seguían siendo un misterio. La noche avanzó, y el pánico se apoderó de los pasajeros. El barco parecía tener una vida propia, con ruidos inexplicables provenientes de los compartimentos y gritos ahogados de aquellos que intentaban encontrar sentido en el caos.
La situación se volvió aún más alarmante cuando se descubrieron dos cuerpos en la sala de máquinas, aparentemente muertos por una caída desde gran altura. Las investigaciones revelaron que las cámaras de seguridad, aunque operativas, mostraban imágenes distorsionadas y no ofrecían pistas claras sobre lo que estaba ocurriendo. A medida que el Monarch se acercaba a la costa de Inglaterra, la tormenta comenzó a amainar, pero los problemas continuaron. La tripulación descubrió un cuaderno en la oficina del capitán que contenía anotaciones sobre eventos inexplicables y fallas técnicas, junto con una serie de símbolos y dibujos extraños. Parecía que el cuaderno lo había utilizado en el pasado uno de los oficiales para registrar sucesos similares, sugiriendo que el barco había enfrentado fenómenos inexplicables en travesías anteriores. El cuaderno revelaba un patrón perturbador, con anotaciones que sugerían una serie de incidentes inexplicables y señales de advertencia que habían sido ignoradas. El barco finalmente arribó a Southampton, pero la tripulación y los pasajeros estaban en un estado de shock profundo. Los informes iniciales no podían explicar completamente lo que había sucedido a bordo del Monarch. Se realizaron investigaciones exhaustivas, pero no se encontraron pruebas concluyentes que pudieran atribuir los eventos a causas naturales o fallas técnicas. La desaparición de algunos pasajeros y el daño sufrido por el barco permanecieron sin resolver, dejando un enigma que desafiaba toda explicación lógica. El SS Monarch fue finalmente desguazado, pero su última travesía dejó una sombra de misterio y terror en el mar. Las historias sobre el barco y sus eventos inexplicables continuaron circulando entre los marineros y los residentes de Southampton. El Monarch se convirtió en una leyenda de horror marítimo, y algunos sostenían que el barco estaba maldito o que había sido víctima de una conspiración oscura. Lo único que era seguro era que la última travesía del Monarch había dejado una marca imborrable en aquellos que la vivieron, y su historia seguía siendo un enigma perturbador en los anales del mar. La leyenda del Monarch perduraría como un recordatorio de que en los vastos e impredecibles mares, hay secretos que nunca deben ser desenterrados.